Hola, el día de hoy vamos a realizar el análisis del convertidor Bock, obtener las ecuaciones que describen su comportamiento, también con las cuales podemos obtener los valores de capacitor e inductor necesarios para ciertas condiciones de operación. En primer lugar, debemos de recordar que un convertidor Bock es un convertidor de corriente directa a corriente directa o un direct current to direct current, un DC-DC. Por lo tanto, en el suministro tenemos corriente directa y a la salida tendremos también corriente directa. Y la principal característica del convertidor Bock es que el voltaje de salida es menor al voltaje de suministro. En este sentido, si nosotros dibujamos el convertidor, tenemos el siguiente circuito. Un dispositivo que tiene un inductor, un capacitor, un transistor y un diodo. Por lo tanto, el diagrama queda de la siguiente forma. Capacitor, transistor, vamos a representarlo con la letra Q, un diodo con la letra S, un inductor con la letra L, un capacitor con la letra C y una carga que usualmente es resistiva, que la vamos a poner en un cuadrito solamente para representar que es una carga, pero que le voy a poner aquí R. Aquí vamos a ponerle la fuente, ¿de acuerdo? Una fuente de corriente directa, no de alterna. Una fuente directa que le vamos a llamar BS. Y la salida va a ser un voltaje con esa, ¿cómo se llama? Con esa polaridad. Entonces, yo voy a asumir que la corriente sale del suministro de menos a más en la fuente. Tiene esa dirección y se llama IS. Por aquí pasa una corriente que se llama IQ, que es la misma IS. Por aquí va a pasar una corriente que se llama, híjole, corriente, pues es la corriente del diodo, pero ¿sabes qué le vamos a llamar de otra forma? Le vamos a llamar simplemente I, aquí le vamos a llamar IS. Por aquí va a pasar una corriente IL, por aquí va a pasar una corriente IC y por aquí va a pasar una corriente IO. ¿De acuerdo? Entonces, para poder analizar este circuito, lo que debes de saber es que este convertidor es un dispositivo que conmuta a cierta frecuencia y conmuta porque yo voy a estar mandando una señal de control aquí al gate de mi transistor, de mi MOSFET, de mi IGBT, la terminal de control de ese dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que la señal que controla a este dispositivo transistor y a este convertidor Bock en general es una señal digital de este tipo, como la que está aquí, que se llama BG. Del lado derecho yo tengo una serie de voy a dibujar las gráficas, ¿de acuerdo? Para que yo pueda entender entonces el comportamiento de este dispositivo. Y debes de entender que todos los convertidores se analizan de la misma forma. No importa si son de directa a directa, alterna, 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 directa o directa, alterna. ¿De acuerdo? Entonces, esta señal cuando está en alto es porque está encendiendo al transistor y cuando está en bajo es cuando está apagando al transistor. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es primero entender que este dispositivo convertidor tiene dos modos de operación. ¿De acuerdo? Cuando el transistor está encendido y cuando el transistor está apagado. Y vamos a llamar a esas configuraciones. Voy a llamarle la config 1 cuando el transistor está encendido y el diodo está apagado. Y en la configuración 1 observa que tendríamos lo siguiente. Así. Ese sería nuestro esquema de la configuración 1. ¿Por qué? Pues porque el diodo se apagó al estar este transistor encendido. Entonces básicamente queda la fuente de suministro que le llamamos, vamos a llamarle Bin para que no se confunda con el diodo. Bin, aquí Bin. Y tenemos este circuito, ¿verdad? Bueno, la corriente circula en esta dirección y por lo tanto el voltaje va así, el voltaje va así y el voltaje va
así. Aquí tenemos a IC y aquí tenemos a IO. Entonces, pensemos en lo siguiente. Primero, ¿cómo es el voltaje del inductor en esta configuración? ¿Sale? ¿Cómo es el voltaje? Bueno, pues observa que el voltaje yo lo puedo obtener al analizar este circuito con ley de tensiones de Kirchhoff o ley de voltajes de Kirchhoff, y puedo decir que la ecuación es menos el voltaje de entrada más el voltaje del inductor más el voltaje de salida igual a 0. Acuérdate que el voltaje de salida y el voltaje del capacitor, como están en paralelo en este caso, pues es el mismo y no importa si tomo este o este. Estoy tomando el BO. Y entonces, aquí está, menos Bin más BL más BO, todo es igual a 0. Entonces despejo que BL es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Como el voltaje de entrada es más grande que el voltaje de salida para este convertidor Bock, porque esa fue la condición, yo voy a dibujar la gráfica del voltaje en el inductor. ¿De acuerdo? Y entonces mi gráfica de voltaje en el inductor voy a ponerla así. Cuando el transistor está encendido, es en el periodo DT, el ciclo de trabajo, pues voy a tener un voltaje en alto de amplitud, ¿qué dijimos? Bin menos BO, ¿verdad? Bin menos BO. Vamos a ponerlo así. Bin menos BO. Así. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cómo será la corriente? ¿Cómo será la corriente en el inductor? Es lo que yo tengo que realizar después. ¿Cómo es la corriente en el inductor? Bueno, recuerda que la corriente, más bien, recuerda que el voltaje en el inductor de forma general, recuerda que el voltaje en el inductor es igual a L veces la diferencial de la corriente respecto al tiempo. Y si yo despejo la corriente, voy a tener que la corriente es igual a 1 sobre L, la integral del voltaje en el inductor respecto al tiempo. Y como el voltaje en el inductor en este caso es una constante, ojo, fíjate cómo el voltaje aquí en este inductor es un valor constante, porque se supone que el voltaje a la entrada y el voltaje a la salida son de directa, y esto lo estamos analizando en el estado estacionario, o en el estado estable más bien, en el estado estable del convertidor, pues yo asumo que este valor es una constante, y la integral de una constante es simplemente así, ¿verdad? Y cuando yo integro me va a quedar BL sobre L por la variable t, desde un valor inicial hasta un valor final, ¿de acuerdo? Y entonces esto es básicamente una pendiente. Entonces, como yo estoy analizando al convertidor en un valor que yo sé que ya llegó en un estado estable, voy a suponer que la corriente en el inductor fue así. Así. Pendiente positiva, ¿no? Es lo que me está diciendo acá. El convertidor está en una pendiente positiva. ¿Sale? Esta es la corriente en el inductor. Por esa consideración. Ahora, continuemos con el dibujo. Mi voltaje a la salida, perdón, mi corriente en el transistor, ¿cómo será? Ah, bueno, aquí estoy observando que la corriente en el transistor es básicamente la corriente de entrada, ¿verdad? Y esa corriente en el transistor, que es la que pasa por aquí, es la misma que sigue su camino a través de IL. Vamos a llamarle por aquí IL. Entonces, IL es igual a IQ. Voy a dibujar por aquí que está circulando IQ. IQ. Por aquí circula IQ y esa misma corriente pasa por el inductor. Entonces, IQ va a ser igualita. Igualita a... Perdón, IQ va a ser igualita a IL. Así. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser IS? Bueno, dijimos que en esta configuración IS, el diodo está apagado. Por lo tanto, si está apagado es porque no circula ninguna corriente a través del diodo. Y entonces tengo por aquí, la corriente del diodo es 0. Ahora, vamos a dejar a la corriente del capacitor para más tarde. ¿Y cómo será el voltaje a la salida? Pues el voltaje a la salida se supone que es algo constante, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarlo como algo constante. Muy bien, ahí está el voltaje a la salida constante. Y ya tenemos el análisis de esta primera configuración, es decir,
cuando el diodo, perdón, cuando el transistor está encendido debido a esta señal. Ahora, hagamos el análisis de la configuración cuando el diodo está apagado. Y por lo tanto, tendría yo que desconectar a mi transistor de la fuente quedaría no ocupada, y entonces la configuración del circuito sería así, porque el diodo se enciende ahora, ¿sale? La configuración va a cambiar, ¿sale? Vamos a poner aquí que Q va a estar apagado y que el diodo va a estar encendido, ¿sale? Muy bien, y ahora tenemos que volver a hacer el análisis de todo el circuito. Déjame borro esto para que lo hagamos. Muy bien, ahora la pregunta nuevamente es, ¿cómo es el voltaje en el inductor? Bueno, el voltaje en el inductor, si tú observas bien, a través de nuevamente un análisis de ley de corriente, ley de voltajes, avanzo y me encuentro con más BL, avanzo y me encuentro con más BO, todo eso es igual a cero, ¿no? La suma alrededor de una malla o de un circuito cerrado es igual a cero. Y entonces observo que VL va a ser igual a menos BO. O sea que si yo quiero graficar esto, observo que el voltaje en el inductor va a ser un voltaje negativo, porque BO es positivo, pero por este signo, pues ya sé que es negativo. Entonces, cuando pasemos al siguiente instante, yo voy a tener algo así, en la siguiente configuración. O sea, cuando el diodo está apagado, ahora el voltaje en el inductor va a ser negativo, de una amplitud BO. Fíjate cómo estoy poniendo la flecha, no le estoy poniendo signos, ¿sale? No estoy utilizando signos, estoy utilizando estas flechas que me indican hacia dónde está la magnitud. ¿De acuerdo? Y entonces cuando se vuelva a repetir, porque este convertidor enciende y apaga su transistor, ¿qué va a pasar? Pues se va a repetir la misma señal en el inductor. ¿De acuerdo? Entonces va a estar así, encendido, luego se apaga, tenemos esto, luego se enciende, luego se apaga y así. Fíjate cómo este es nuestro cero y sobre eso está conmutando el voltaje en el inductor. Se vuelve positivo y negativo, positivo y negativo. Pero la corriente en el inductor no puede cambiar de manera instantánea, ¿verdad? Eso lo sabemos. Así como el voltaje en el capacitor no cambia de manera instantánea, la corriente en el inductor tampoco cambia de manera instantánea. Sin embargo, su voltaje sí. Puedes aplicar cambios muy bruscos o drásticos de voltaje, casi instantáneos. Ahora, ¿cómo es entonces la corriente en el inductor? Ya habíamos dicho que la corriente en el inductor, hace rato decíamos, la corriente en el inductor es igual a 1 sobre al voltaje en el inductor, L por la diferencial del tiempo. Y como ahora el voltaje en el inductor sigue siendo constante, fíjate cómo es constante, pero ahora es negativo, entonces vamos a tener que esto va a ser igual a menos VL sobre L por la diferencial por el tiempo, evaluado desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Lo mismo que hace rato, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a que es una pendiente porque tiene la ecuación de la recta, ¿verdad? La pendiente por el eje horizontal, el eje horizontal T en este caso, y entonces es una pendiente negativa. Es una pendiente negativa así. Y entonces el circuito va a operar así, y luego cuando el transistor se apague así, y luego cuando se encienda así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la corriente en el transistor? Pues como el transistor se apagó, no pasa ninguna corriente, entonces la corriente es cero, así, y esto se va a repetir, ¿de acuerdo? Esto se va a estar repitiendo cada vez que el dispositivo se encienda o se apague. Fíjate cómo se vuelve ahora una especie ay, se me olvidó cómo se llama esta figura geométrica, pero una especie de trapecio, así. ¿Qué va a pasar con la corriente en el diodo, perdón? La corriente en el diodo pasa así, ¿verdad? Fíjate que la corriente en el diodo, que le estamos llamando IS, es igual a la corriente del inductor en ese
en esa configuración que le vamos a llamar ahora configuración 2. No le puse hace rato, pero esta es la configuración número 2, ¿verdad? La que estamos analizando. Entonces, en esa configuración 2, el diodo tiene la misma corriente que el inductor. Entonces, por eso va a estar así. 0 cuando el transistor está encendido y conduce cuando el transistor está apagado. Ahora, esa es la forma de onda del diodo. Muy bien. ¿Y cómo será el voltaje a la salida? Pues sigue siendo un valor constante porque se supone, ese es su convertidor, de directa a directa. Todo el tiempo el voltaje a la salida se supone es constante. Y eso es como nosotros, esa fue la forma en la que nosotros hemos analizado ahora el convertidor Bock y sus principales formas de onda. Ahora, ve lo siguiente, por favor. Voy a borrar esto, ¿de acuerdo? En cualquiera de las dos configuraciones que nosotros tenemos, las voy a quitar. Si algo se te pasó, pues regresa al video y ponle pausa. En cualquiera de estas dos configuraciones observamos, ya sea que el diodo esté encendido o esté apagado, o que el transistor esté encendido o apagado, vemos que este circuito siempre a la salida está conectado de esta forma. Así. Recuerda que el resistor no es precisamente porque hay un resistor siempre a la salida, representa mi carga de momento. Y toma en cuenta que la corriente en el inductor se divide cuando llega a este nodo, al nodo le vamos a poner al nodo A. Cuando llega fíjate, si nosotros analizamos ley de corrientes de Kirchhoff, sería IL es igual a IC más IO, ¿verdad? Y ahora considera que IO es constante porque el voltaje a la salida es constante, ¿no? Entonces, IO es constante, o al menos eso es lo que estamos suponiendo. IO es constante. Pero observa muy bien la corriente del inductor. La corriente del inductor de ninguna manera me dice que sea constante, sino que tiene una oscilación que en este caso vamos a conocer como un rizo de corriente. ¿Qué pasa entonces? Pues se supone que aquí en este diagrama o en este dibujo lo que tendríamos es que el, la corriente en el inductor tiene una componente que es promedio y que yo la voy a llamar IL, que es un valor promedio, ¿verdad? O sea, esto sube, baja, sube, baja, sube, baja. En ningún momento toca el cero, observa. Pero el hecho de que suba y baje quiere decir que como esto es algo constante, porque ya estamos en el estado estable del circuito, hay un valor promedio. Por lo tanto, si mi voltaje a la salida se supone que es constante, entonces la corriente IO es constante. Quiere decir que IL, si yo lo veo de esta forma, IL tiene una parte constante más una parte oscilante. Y si la parte constante se llama IO, quiere decir que la parte oscilante se llama IC. Por lo tanto, la corriente del capacitor, fíjate, la corriente del capacitor va a ser la parte oscilante de la corriente en el inductor. Así, así mira, así, sobre cero. ¿Y dónde se fue la otra parte? Pues se la llevó se le llevó la corriente de salida, ¿no? La corriente de salida es constante y es esto, pero la corriente del capacitor es oscilante y es esto, pero ya no tiene un promedio. ¿Sale? El promedio de la corriente del capacitor es cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después de haber dicho esto, pues ya tenemos cómo son todas las formas de onda en este circuito convertidor Buck-Boost.
hagamos ahora el análisis en algunas de las formas de onda para que sepamos cómo se relaciona el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, la corriente en el inductor, el valor del inductor y el valor del capacitor, porque evidentemente existe, ¿verdad? Ciertos valores, no puede ser cualquier inductor y cualquier capacitor, y no puede ser cualquier ciclo de trabajo. Bueno, voy a borrar esto de aquí, y si algo se te pasó, pues ponle pausa. Bueno, vamos a analizando VLDT, o sea, la señal del voltaje en el inductor. Fíjate que de acuerdo a lo que a algunos libros como el Fundamentals of Power Electronics de Robert Erickson, o al que se llama Pulse Width Modulated DC-DC Power Converters de Kazimierzuk, de Marian K. Kazimierzuk, nosotros podemos aplicar un análisis que se llama análisis Volt Second Balance Analysis. Así, Volt Second Balance Analysis. Y yo de este voltaje de voltaje-tiempo, voy a igualar las dos áreas que yo tengo aquí. Es decir, a toda esta área la voy a llamar el área positiva, y a toda esta área la voy a llamar el área negativa. Área negativa. ¿Cómo puedo sacar el área? Pues tengo el ancho y tengo el largo de este rectángulo. Tengo el ancho y tengo el largo de este rectángulo. Y el largo está en función del tiempo, ¿verdad? De aquí hasta acá mi señal se repite. De aquí hasta acá mi señal se repite. Y eso se conoce como un periodo. El periodo se va a dividir de la siguiente forma. El tiempo en el que este transistor está encendido es una fracción de tiempo, que se conoce o se representa con la letra D. D. Y D es lo que se conoce como el duty cycle, o el ciclo de trabajo. Y eso es un valor que va a ir entre 0 y 1. D puede ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 1, a la unidad. También se puede representar con porcentajes del 0 al 100%. El 100% es que este transistor estuvo encendido todo el tiempo. El 50% es que el transistor estuvo encendido la mitad del periodo. El 25% es que el transistor estuvo encendido un cuarto del periodo. ¿De acuerdo? Entonces D por T representa cuando el transistor estuvo encendido, y el resto sería cuando el transistor estuvo apagado. O sea, 1 menos D por T. O T menos DT, ¿no? Así de simple. Entonces, si yo hago que el área positiva, déjame utilizar otro color, el área positiva sea igual al área negativa, yo me voy a encontrar con lo siguiente. El voltaje de entrada menos el voltaje de salida por dt va a ser igual al voltaje de salida por 1 menos d por t. ¿De acuerdo? Y eso lo igualo y voy a determinar la ecuación de transferencia. Esto t con t se cancelan. Me va a quedar el voltaje de entrada por d menos el voltaje de salida por d igual al voltaje de salida menos el voltaje de salida por t. Tengo este término en ambos lados de la ecuación. Esto se cancela. Se cancela. Y ahora voy a tener que el voltaje de entrada por D es igual al voltaje de salida. Y esto simplemente me dice lo siguiente. La relación del voltaje de salida depende únicamente del ciclo de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvo encendido el ciclo de trabajo? Me va a decir qué voltaje de la salida voy a tener respecto a la entrada. Y la función de transferencia de voltaje, por lo tanto, es igual a esto. Y quiero que quede muy muy claro que esta relación de voltajes no involucra a la frecuencia, ni al valor del inductor, ni al capacitor. Únicamente involucra al ciclo de trabajo. ¿Te das cuenta? Únicamente involucra al ciclo de trabajo. Entonces, esa es una de las ecuaciones que quiero que recuerdes
de aquí al final de este video. ¿De acuerdo? Esa es una de las cosas más importantes de este análisis. Ya que analizamos eso, voy a borrar para continuar con el siguiente análisis. Y si se te pasó algo, ponle pausa. Ahora, vamos a analizar al inductor y a su corriente. ¿Recuerdas que esto que está aquí es una oscilación de corriente y que yo le llamé rizo? Y ese rizo, pues básicamente es de aquí para acá, del pico al valle, y yo le voy a llamar como delta IL, es el rizo de corriente. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Analizando la forma de onda, ¿sale? O waveform de la corriente en el inductor de IL. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer cuál es la amplitud de delta IL del rizo? Pues muy sencillo, porque como esta es una recta y yo sé qué tiempo estuvo activo esa recta, entonces yo puedo decir, bueno, básicamente el incremento en Y es igual a una a una pendiente por el eje X. En este caso la pendiente, cuando esto está, cuando el transistor estuvo encendido, la pendiente es el voltaje en el inductor sobre L por el tiempo en el que estuvo encendido el transistor, ¿no? ¿Cuál es el voltaje del inductor cuando el transistor está encendido? Pues se llama voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre ¿sobre qué cosa? Sobre L. ¿Por qué tiempo? ¿Qué tiempo estuvo encendido el transistor? Pues de T. Y con eso yo ya conozco el valor del rizo de corriente. Si tú quieres hacer más pequeño este rizo, es decir, que esta señal sea así, casi plana, pues lo que tú tienes que hacer es poner un inductor muy grande. Pero también debes de tener en cuenta que al tener un inductor de valor muy grande, físicamente este inductor también es muy grande. Ahora, tú también puedes determinar el valor de delta IL con la otra parte del tiempo de activación o desactivación del transistor. Es decir, cuando el transistor está apagado, decrementa, y ese decremento es un cambio en el eje vertical. Por lo tanto, podemos también determinar a delta IL con el valor del inductor cuando el transistor está apagado. ¿Y eso cómo sería? Pues fíjate, el voltaje en el inductor cuando el transistor se apagó es VO. Entonces sería el voltaje a la salida sobre L por 1 menos D por T. Entonces, básicamente, con esta y con esta ecuación es como tú puedes determinar el rizo de corriente. En un diseño, a ti no te van a decir determina el rizo de corriente. En un diseño lo que tú tienes que hacer, basándote en un rizo de corriente máximo que tú quieras, determina el valor del inductor. Es decir, si yo despejo, L puede ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre un rizo de corriente límite, o el voltaje de salida por 1 menos D por T sobre el rizo de corriente. ¿Sale? A partir de estas dos ecuaciones despejo L y obtengo esto de acá, que es mi conclusión momentánea de este análisis. Entonces ya puedo conocer el valor del inductor necesario basándome en quién. Fíjate que el valor del inductor sí depende de otras cosas como el voltaje de entrada, el voltaje de salida, el ciclo de trabajo, la frecuencia, porque T es 1 sobre F, ¿verdad? Y el rizo. Entonces el valor del inductor sí es dependiente de varios de los parámetros del convertidor. Muy bien. Ya que tenemos eso, ahora calculemos cómo sería el valor del rizo de corriente. Bueno, si llegaste hasta acá, pues ya nos falta muy poco para determinar ese valor. Y si algo se te pasó, pues ponle pausa al video. Ahora,
analizando IC. Recuerda que la carga es igual a la integral de la corriente por una diferencial del tiempo. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? Imagínate que tú tienes una batería, ¿sale? Que tiene cierta carga. Y si tú eres capaz de medir, de censar la corriente que pasa por él, y vas sumando instantáneamente esa corriente, pues estás haciendo básicamente esto, ¿verdad? Entonces tú podrías ser capaz de calcular la carga que tiene esa batería, o que se descargó, si la corriente está fluyendo para allá o si está para acá, tú podrías estimar cuál es la carga que ha pasado por ahí. Eso es básicamente lo que me quiere decir esta ecuación, ¿no? Entonces, mide la corriente respecto al tiempo que vas ahí eh, censando, o cada que estás tomando una muestra y tienes el valor de la carga. Entonces, la voy a escribir por aquí, voy a decir Q es igual a la integral de la corriente por el tiempo, simplemente la corriente por el tiempo. Y entonces yo voy a analizar y decir que justo ese circuito, toda esta área que yo tengo aquí, esa área es mi carga. ¿De acuerdo? Muy bien, mi carga. Ahora, ¿cómo saco yo esta área? Pues fácil, fíjate. El área, vamos a hacer algo aproximado, ¿eh? Delta Q, que es el área, es igual a la base por la altura sobre 2. ¿Quién es la base? Como esto está a la mitad, voy a suponer que esto es, la base es T medios, o sea, el periodo dividido entre 2. Aquí está, el periodo dividido entre 2. Esa es mi base. Mi altura es la amplitud que hay de acá para acá. ¿Y cuál es esa amplitud? Si tú recuerdas, dijimos que la oscilación del inductor era la forma de onda de corriente del capacitor. La oscilación de la corriente en el inductor es la oscilación de la corriente en el capacitor. Entonces, básicamente, la amplitud que hay de acá hasta acá es delta IL. Pero como solamente estoy tomando la mitad de acá para acá, entonces es delta IL sobre 2. Todo eso dividido entre 2. Entonces vamos a tener que es delta IL por T sobre 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ahora nos queda determinar pues cuánto es delta IQ. A ver, pero como a mí ya se me olvidó cuánto valía delta IL, vamos a escribir delta IL, dijimos que era el voltaje de entrada. A ver, entonces delta Q va a ser igual a el voltaje de entrada menos el voltaje de salida por D por T sobre L, ¿verdad? Así, eso quedaba. Eso es delta IL por T sobre 8. O también lo podemos escribir simplemente como lo voy a escribir acá. De la otra forma, delta IL era el voltaje de salida por 1 menos D por T, 1 menos D por T sobre L por T sobre 8. ¿No? O sea, fíjate, esto es delta IL, así. A ver, delta IL es esto o es esto. Y el tiempo sobre 8 está aquí y está aquí. Sale en cualquiera de sus dos formas. Muy bien. Ahora, ya que tenemos eso, la carga, perdón, es igual a C veces el voltaje. Y por lo tanto, delta Q sobre delta V es igual al capacitor. Borro esto. Entonces, ¿quién es delta V? Bueno, ahí vamos a comenzar, ¿no? Yo había dicho
al principio de este análisis que el voltaje a la salida era prácticamente constante, pero en realidad no lo es. El voltaje va a ser el voltaje puede oscilar. Y esa oscilación nosotros no la queremos, ¿verdad? Tú quieres en un convertidor de directa a directa, pues que el voltaje a la salida sea casi constante. Pero lo que nosotros vemos es que no importa, porque una parte de la corriente oscilante del inductor se fue para acá, por el capacitor. Y si el voltaje en el capacitor varía, porque es lo que estamos viendo aquí, fíjate, el voltaje en el capacitor, la oscilación de voltaje, ahora esto que está aquí le vamos a llamar delta V. La oscilación de voltaje depende directamente de la oscilación de la carga sobre el capacitor, esto de aquí. Entonces la oscilación de la carga sobre el capacitor va a resultar en lo siguiente. Va a resultar en dos diferentes ecuaciones. Recuerda que la oscilación de la carga es esto o es esto. Entonces yo puedo decir que es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida por D por T cuadrada sobre LC, sobre 8LC. O que también puede ser el voltaje de salida por 1 menos D por T cuadrada sobre 8LC. Ese es el valor del rizo de voltaje. ¿De acuerdo? Si hay un rizo aquí en la corriente del capacitor, entonces habrá un rizo en la oscilación, en el voltaje a la salida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que haya rizo? Pues no. Entonces, ¿qué haces? Seguramente el valor del capacitor lo tienes que incrementar, pero eso tiene un costo físico. Entre más grande sea la capacitancia, más grande va a ser el capacitor. ¿De acuerdo? Están relacionados. Entonces, tú podrías terminar este análisis diciendo que el voltaje, fíjate muy bien, que el capacitor lo puedes obtener como el voltaje de entrada menos el voltaje de salida por D por T al cuadrado sobre 8 veces L por el rizo de voltaje que tú esperas. O también el voltaje a la salida por 1 menos D por T al cuadrado sobre 8 veces L el rizo de voltaje que tú quisieras a la salida. ¿De acuerdo? Y con esta ecuación terminamos el análisis del convertidor Buck en esta primera instancia. Todavía hay muchas cosas que se pueden analizar, pero ya tenemos tres ecuaciones importantes. Tenemos la relación voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es D. Tenemos cómo se puede calcular el valor del inductor o del rizo del inductor, de corriente del inductor. Y podemos calcular el capacitor o el rizo del voltaje en el capacitor, que es lo mismo que a la salida. Con eso terminamos este análisis.